Hola, buen día. Bueno, arrancamos con esta clase que es de regresión lineal y cómo se asocian las variables. Ya ahora sí dejamos la estadística descriptiva y pasamos a las medidas de asociación. Vamos a ver en esta clase dos medidas de asociación. Una es la regresión lineal. La regresión lineal es un tipo de asociación que se utiliza para evaluar la asociación entre dos variables cuantitativas o continuas. Y también vamos a hablar de cuáles son los métodos que podemos utilizar para describir las medidas de asociación entre variables cualitativas. En esta primera parte, bueno, vamos a empezar con las variables cuantitativas y vamos a trabajar siempre sobre una formulación de una hipótesis que nosotros vayamos a responder utilizando estas técnicas. En esta primera hipótesis, a partir de esta base de datos que nosotros usamos como modelo, que es la encuesta que relaciona al índice de masa y la cantidad de litros de agua que toman la gente, vamos a elegir dos medidas continuas. Una de las medidas va a ser el índice de masa y la otra medida va a ser la edad que está registrada en forma continua. Ustedes me preguntarían por qué, es una hipótesis por supuesto de trabajo, pero podríamos pensar que a medida que aumenta la edad, aumenta también el sedentarismo, baja la masa muscular y esto pudiera estar relacionado con el índice de masa, así que lo que vamos a hacer es buscar en el GraphPad, que es el programa estadístico que utilizamos, cuál es la forma de poder analizar si existe una asociación entre estas dos variables. Entonces, los métodos estadísticos que estudian estos tipos de relaciones o correlaciones o asociaciones que se llaman regresión lineal, lo que hace es analizar dos variables, una variable independiente que puede ser la edad y una variable dependiente que puede ser en este caso el índice de masa, y se los puse como XY porque lo que vamos a hacer realmente es intentar de alguna manera construir o evaluar si existe la posibilidad de que se asocien de manera lineal a través de la postulación de una recta. Estos modelos, en algunos casos que andan muy bien, uno puede elaborar una fórmula de una recta y poder estimar un valor a partir de el valor independiente o dependiente. ¿Sí? Entonces, la forma de ingresar en el GraphPad es entrando de vuelta, como siempre ponemos nuevo file, y dentro del nuevo file, en el archivo en el cual nos vamos a concentrar en este momento, es en este primer plantilla que dice XY. Acuérdense que por default el programa no le setea, pero nosotros siempre seteamos la primera de ambas variables, por eso está seleccionada la primera variable de entrar un punto simple para el valor de y un punto simple para los valores de x. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de evaluar las variables continuas. Una de las más importantes es la regresión lineal, que es cuando uno le pide a este programa que estime una constante que nos va a dar si están asociadas o no las variables, y acuérdense que puede ser una asociación positiva o una asociación negativa. Ahora lo vamos a ver por ahí más claro en el gráfico. Pero sí es muy importante entender que como este gráfico lo que va a intentar es establecer una asociación lineal entre estas dos variables, hay un coeficiente al cual le tenemos que dar muchísima importancia. Ese coeficiente se llama un coeficiente de determinación, que es el r cuadrado, que puede estar entre 0 y 1. Para que nosotros podamos decir que las variables están asociadas entre ellas, ese coeficiente tiene que ser lo más cercano a 1 posible. Y esto no es tan fácil de lograr, ¿sí? Hay algunas cuestiones que a veces son un poco engañosas, como las medidas de correlación, que ahora las vamos a ver. Las medidas de correlación son dos medidas que no son tan rigurosas y tan estrictas como una regresión lineal. Hay una medida de regresión que está asociada de alguna manera a datos que tienen distribución gaussiana, que es la correlación de Spearman, y otra que es la correlación de Pearson. La de Spearman no está asociada o no asume que los datos tengan una distribución gaussiana, y la de Pearson sí. Las dos indican lo mismo, muestran el grado o el porcentaje de asociación entre dos variables, pero como no están estableciendo o entendiendo que hay una recta entre ambas variables continuas,
a veces son mal interpretadas, así que vamos a analizar un montón de estos casos también. Y es muy importante que ustedes lo entiendan porque a veces leemos paper y dicen que, por ejemplo, hubo una asociación lineal entre el estatus fumador y la cantidad de metros que puede caminar un paciente, con una relación de Spearman con un R que da estadísticamente significativo y sin embargo no muestran el valor de R cuadrado. Entonces uno se debería acostumbrar a darle mucho valor al R cuadrado y cuando el R cuadrado no está en el trabajo que estamos leyendo, ser un poco más cauto con las medidas de asociación sugeridas. Entonces, en este caso lo que nosotros hicimos es, en la base de datos, acuérdense que siempre que trabajamos con medidas de asociación, cuando nos fuimos de la estadística descriptiva, en la cual estábamos, lo más importante que era armar esa primer tabla 1, donde nosotros íbamos a comparar grupos, si nosotros tenemos esa base de datos y postulamos, por ejemplo, que las pacientes mayores de 65 años tienen un índice de masa menor o menor índice de masa, podemos comparar dos grupos por edad asociados por una edad que yo puedo determinar un punto de corte. Pero independientemente de la parte descriptiva, que también podría describir toda la población en general, cuando empiezo a hacer estadísticas, test de estadística inferencial como este, lo que vamos a usar es la base de datos global. Entonces, sin ningún grupo mediante, agarramos la base de datos total, donde dice, ustedes lo van a ver en la plantilla que tienen en el campus, es la primera hoja que dice base. Esa base completa, que son 120 pacientes, cortan y pegan, copian y pegan la edad y copian y pegan el índice de masa en esta plantilla XY. La edad va en el eje de las X, índice de masa en el eje de las Y. Y lo que van a hacer es pedirle al programa que van a ir a análisis, donde dice arriba que está el recuadradito, analizar, y lo primero que van a hacer es evaluar la regresión lineal. Cuando hacen la regresión lineal se les va a desplegar este campo y ustedes tienen que seleccionar que les interpole esa recta o curva estándar entre todos los puntos como para ver si realmente hay asociación o no. Y le pueden pedir que dentro del gráfico también les indique el intervalo de confianza. Porque así como es muy importante poder ver si los datos están asociados en una recta, también es muy importante ver que la mayoría de los puntos caigan dentro del intervalo de confianza. Entonces, esto es lo primero que vamos a utilizar y a simple vista, este es el gráfico que les construyo una vez que ustedes seleccionan en esta solapa interpolar los puntos de la curva estándar y definir el intervalo de confianza. Entonces, lo que les va a aparecer es esta recta. Nosotros pusimos en el eje de las X la edad en años y en el eje de las Y, que es importante que se acuerden, yo acá me olvidé, en el eje de las Y tendría que haber puesto kilogramos metros cuadrados. Que pongan las unidades y eso ustedes separan sobre cada uno de los vectores que les salen, pueden hacer doble clic y escribir también las unidades si es que se olvidaron de ponerlo en la primera hoja de la base de datos. Y segundo, lo que ven acá es una línea completa, que es prácticamente una línea recta. Esa recta, si ustedes se fijan, no tiene una pendiente, con lo cual no pareciera a simple vista por este gráfico que hay una asociación entre el índice de masa y la edad. Al contrario, otra cosa que ustedes pueden ver, si se fijan entre los 20 y los 40 años, que hay una línea punteada, hay pacientes que tienen 38, 40 años y tienen un índice de masa de 20, pero también hay pacientes que tienen 38, 40 años y se van más arriba y tienen un índice de masa arriba de 40, con lo cual claramente no hubo una asociación. Y la otra observación que tienen que hacer, además de que la pendiente es casi nula, que la pendiente, digamos, mientras más grande es la pendiente negativa o positiva, mayor demostración tengo de que las variables están asociadas entre sí. Cuando la pendiente es casi nula, no hay asociación entre las variables. Y la otra cosa que pueden ver a simple vista de este gráfico es que la mayoría de los puntos quedaron fuera de ese intervalo de confianza que son las dos líneas punteadas que tienen ahí. Con lo cual realmente, si vamos a ver cómo nos dio esa ecuación en los resultados, pueden ver que el R cuadrado tiene un exponencial negativo, con lo cual
es 0,0000, están muy lejanos de 1, con lo cual no tenemos una asociación lineal. Y fíjense que ahí donde dice ecuación, les proveería, si estuvieran los datos asociados, una recta con una pendiente de la recta, que es, la pendiente es lo que está antes de la x, y una ordenada al origen, ¿sí? Bueno, ahora bien, si yo hiciera un estudio parecido, en ese estudio nosotros nos habíamos parado en la puerta de la facultad, habíamos parado a la gente, le habíamos preguntado algunos datos y generamos una base de datos que a partir de la cual tuvimos esos datos. O sea, estamos en una situación donde la población es muy diversa y muy diferente en sus características. Si yo quisiera reproducir un estudio similar en un consultorio de endocrinología y nutrición, donde tengo una población un poco más homogénea, tal vez es más fácil que el resultado sea positivo. En este caso, reproduciendo el estudio, pero pacientes que asisten a un consultorio de endocrinología y nutrición, fíjense que la recta tiene una ligera pendiente y pareciera a simple vista que a medida que el paciente es mayor, tiene más años, el índice de masa disminuye, ¿sí? Ahora, hasta ahí lo único que vemos es un R cuadrado de 0,14, que es bajito, no está cerca de 1, pero no es tan malo como en la situación anterior. Algunos de los puntos quedan fuera del intervalo de confianza porque todavía seguimos teniendo mucha dispersión. Y si yo tuviera un gráfico con estas características, bueno, podría pensar en si hay alguna medida de asociación un poco menos exigida que una regresión lineal. Ya vimos que linealmente no están asociados, pero podríamos evaluar si hay una tendencia o si vale la pena seguir recolectando pacientes para poder demostrar esa tendencia. Y como a medida que la edad aumenta, el índice de masa disminuye, probablemente esa pendiente de esa recta nos va a dar negativo, porque la asociación es negativa. Entonces, lo que tenemos que hacer para evaluar estas correlaciones, que a veces son importantes, porque sí dan asociación estadísticamente significativa, por más que el coeficiente de regresión lineal no nos dé, lo que podemos hacer es volver a la tabla, volver a seleccionar análisis y en vez de irnos a regresión lineal, irnos a correlación. Dentro de estas medidas de correlación también, como siempre se los digo, no memoricen cuestiones que están en el programa y las pueden ver. Fíjense que ya inmediatamente les dice que la relación de Pearson es una correlación que asume distribución gaussiana. Si no asumimos que los datos tienen una distribución gaussiana, vamos a hacer un Spearman. Como veíamos si tienen distribución gaussiana o no, podemos irnos a columnas, pegar nuestras dos variables y analizar si la media y la mediana son iguales o construir el histograma como estaba en la segunda clase. En este caso yo asumí que no tienen distribución gaussiana, entonces seleccioné que no tenían distribución gaussiana y fíjense que me da una R de Spearman de menos 0,4. Tal como yo les decía, como hay una asociación inversa entre las dos variables y a medida que el paciente es mayor, su índice de masa disminuye, esa coeficiente es negativo y tiene una asociación estadísticamente significativa, que esto es lo que yo les quería señalar. La R cuadrada no me da súper cercana a 1, pero aún así yo puedo hacer una medida de correlación y me da estadísticamente significativa. ¿Cómo interpreto? Entonces, con esa P tienen que ser muy cuidadosos y siempre tienen que chequear el valor de R cuadrado y en general es de buenas prácticas agregarlo. Puede que no lo agreguen, se los pueden pedir, es de buenas prácticas agregarlo. Porque como ya ven, puede ser que el R cuadrado esté lejos de 1 y sin embargo la medida de asociación de Spearman o el R de Spearman ser estadísticamente significativo. Con lo cual mi consejo es, siempre que hablen de correlación pongan el valor de R cuadrado, pero cuando ustedes lean un trabajo que les hablen de correlación, tengan en cuenta que si no está el R cuadrado, permítanse dudar del dato que leen, ¿sí? Y otra reflexión que les hago respecto de esto, ¿vieron? Uno es muy habitual que pongan una hipótesis en un título, correlación entre y asociación entre,
Ojo, porque la palabra correlación o asociación estadísticamente tiene un peso que uno tiene que darle. O sería un error metodológico que yo ponga en un título una hipótesis que voy a evaluar una asociación o una correlación y en los test estadísticos que yo describo en mi proyecto no esté mencionando que voy a hacer una regresión de Spearman o una regresión de Pearson o una regresión lineal para medidas continuas, ¿no? Bueno, ¿y cómo interpreto el valor tanto de Spearman como R? Estas correlaciones o medidas de correlaciones se interpretan de esta manera. Siempre que esté cercano a -1, cercano a 1, voy a tener una correlación buena. Cuando los valores son entre 0 y 0,25, la correlación, que puede ser positiva o negativa, la correlación es débil. Una correlación moderada llega a 0,50, una correlación de 0,75 es una correlación fuerte y una correlación perfecta sería el 1, ¿no? O lo más cercano a 1. Pero por eso es importante tener en cuenta, sobre todo para las conclusiones que uno saca, porque si nosotros volvemos al caso anterior donde tuvimos una asociación que me da una R de Spearman de menos 0,4, lo que corresponde es que cuando yo muestre el gráfico y la medida de asociación, hable de una medida de correlación o una asociación leve, ¿sí?, entre las dos variables. Ahora bien, ¿cómo hacemos para evaluar la asociación entre variables cualitativas? Que un poquito lo habíamos descrito en la clase de estadística descriptiva cualitativa. Entonces, vamos a formular otra hipótesis y con la misma base de datos que venimos trabajando, lo que vamos a hipotetizar es que en el grupo de personas se encontró que la obesidad, o sea, un índice de masa mayor a 30, presencia o ausencia de índice de masa mayor a 30, se asocia con el consumo de más de 3 litros de agua por día, ¿sí? Entonces, lo que íbamos a hacer era entrar en contingencia, que era la misma forma de evaluar si había diferencias significativas entre las variables a través del test de chi cuadrado Fisher. Entramos de la misma manera, armamos nuestra misma tablita de 2×2 con la cantidad de sujetos que toman más de 3 litros de agua y que toman menos de 3 litros de agua, que son obesos, que lo íbamos seleccionando y contando en el Excel. Y armamos esta tablita de 2×2. Vamos de vuelta al análisis estadístico de la misma manera con chi o test de Fisher, solo que cuando ponemos a aceptar, lo que vamos a seleccionar va a depender del diseño de nuestro estudio. Y acá también lo tienen anotado a modo de recordatorio, que la variable de asociación entre estas dos variables cualitativas, que tomar más de 3 litros de agua de alguna manera predispone la obesidad, es el odds ratio para estudios retrospectivos de casos y controles. Cuando yo estoy haciendo un estudio prospectivo o un estudio experimental, lo que utilizo es el riesgo relativo, ¿sí? Entonces, el odds ratio, que es esta medida que nos va a dar una medida de asociación o cuántas veces se incrementaría el riesgo de ser obesos no ser obeso por tomar más de 3 litros de agua o ser obeso por tomar menos de 3 litros de agua, tiene una interpretación similar a la del R cuadrado. Solo que cuando es 1, significa que no hay asociación entre las variables. Un odds ratio mayor que 1 significa que hay una asociación asociada positivamente con el resultado. Si, por ejemplo, yo veo que tomar menos de 3 litros de agua me da un odds ratio de 2, significa que duplico el riesgo de ser obeso por tomar menos de 3 litros de agua. No a todos los autores les gusta que uno hable de duplicar el riesgo. Yo generalmente pongo, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre tomar menos de 3 litros de agua y la probabilidad de obesidad con un odds ratio de 2, ¿sí? Ahora, ¿qué me tengo que fijar en este odds ratio? Que para que yo las variables pueda decir realmente que están asociadas, significativamente asociadas, tengo que tener un intervalo de confianza con algunas particularidades. Acá no les va a dar un valor de P, pero ustedes tienen que evaluar el intervalo de confianza. Porque si yo tengo un odds ratio de 2, pero el intervalo de confianza atraviesa el 1,
yo no puedo decir que las variables están asociadas, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que fijarse es que ese intervalo de confianza no atraviese el 1. En este caso les da un odds ratio de 0,7, que algunos hablan de un efecto protector, a mí no me encanta efecto protector, pero bueno, no hay una asociación que incremente el riesgo, sino que al contrario. Y tiene un intervalo que da de 0,31 a 1,5, es decir, que pasó por el 1, porque si ustedes pintan una recta entre 0,3 y 1,5, pasa por el 1. Entonces no hubo una asociación estadísticamente significativa. Ojo que a veces el intervalo de confianza da negativo, por ejemplo, de menos 0,13 a menos 0,31, o al revés, 0,13 a 0,31, y en ninguno de los dos casos atravesó el 1, y son estadísticamente significativos. Entonces, no se confundan con esa interpretación. Claro que hay sesgos y claro que hay que interpretar, porque yo en el programa, como no estoy haciendo un análisis ajustado por variables, hay algunas cosas que tengo que tener en cuenta. Si yo quiero asociar, lo primero que tengo que hacer siempre es la tabla descriptiva, donde yo voy a mostrar que en función, por ejemplo, en este caso lo que estamos midiendo de vuelta es si tomar más de 3 litros de agua incrementa el riesgo de ser obesos. Menos de 3 litros de agua incrementa el riesgo de ser obesos. Entonces, en mi tabla descriptiva yo tengo que mostrar que mis poblaciones son comparables, porque si tengo un grupo más añoso que el otro, con más comorbilidades, que hacen menos actividad física, son variables que me pueden impactar sobre el factor de riesgo que yo quiero analizar. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Y la segunda cosa que tengo que tener en cuenta es que yo, para calcular un factor de riesgo con medidas cualitativas, tengo que saber interpretar cuántos pacientes con el evento que estoy buscando tengo. En este caso nosotros lo que buscábamos era un incremento significativo del peso, ¿sí? Del índice de masa, de la obesidad, básicamente. Si cuántos pacientes con obesidad tengo me va a marcar cuántos factores de riesgo puedo analizar. Si yo tengo dentro de mi base de datos, que son 120 pacientes, 40 pacientes con obesidad, que creo que es lo que teníamos en la base de datos, entonces yo podría analizar únicamente 4 factores de riesgo, porque yo necesito 10 eventos por cada factor de riesgo que voy a analizar. Y los eventos, digamos, los factores que fueron estadísticamente diferentes en mi tabla 1, que era mi tabla descriptiva, los tengo que meter en el sistema y tengo que ver si actuaron como un factor de riesgo o no, porque son posibles factores de sesgo de confusión, que se les llaman. Entonces es muy importante que esto lo tengan en cuenta, porque a veces uno se entusiasma y quiere meter un montón, digamos, uno recolecta muchas variables, muchas comorbilidades en las bases de datos y quiere evaluar si son factores de riesgo, pero yo tengo que saber seleccionar qué factores de riesgo voy a utilizar, porque de eso depende la cantidad de eventos que tenga. Si yo tengo un grupo de pacientes con un seguimiento a largo plazo de un tratamiento determinado y, no sé, 11 pacientes de mi base de datos grande fallecieron y quiero analizar factores de riesgo asociados con la muerte, como tengo 11 eventos porque solamente 11 pacientes fallecieron, puedo evaluar un factor de riesgo, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo porque el programa se los va a permitir analizar, no les va a tirar error en este caso como si lo hacen otros, pero si ustedes mandan a publicar o mandan un proyecto o muestran un trabajo en un congreso con un N muy grande de factores de riesgo analizados y una cantidad muy chica de eventos positivos para ese factor de riesgo, se los van a considerar como un error importante que tienen que tener en cuenta. Bueno, esto ha sido todo con respecto a las medidas de asociación. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.